Buenos días, tardes, noches, ya no sé ni a qué hora estoy viviendo. Hola, profe. Hola, hola. Hola, Estoy, profe. estoy esperando que entren más. Apenas hay 12 de ustedes. Esperemos un poco, eran 17, ¿no? Faltan 5. Está haciendo frío aquí en Iztapalapa. No sé dónde vean ustedes, pero sí está calando el frío, ¿eh? Igual, profe, hace frío. ¿En dónde? ¿Xochimilco o dónde estás? Acá también en Iztapalapa. No. Muy bien. Vamos a hacer tiempo en lo que aparecen los que faltan. Tenemos sesión hoy y el jueves y se acabó el año. Y luego regresamos. Les dije que el 4 de enero no voy a estar, ¿verdad? Nos vamos a ver hasta el jueves 7 de enero. Pues ya tardaron en entrar. Bueno, vamos a empezar. Comparto pantalla. Muy bien. Vamos a ver un documento que viene en el material que me mandaron de la prepa. La naturaleza de la luz. Está muy bonito este artículo, no lo hemos visto, me imagino, de Luis de la Peña. Y bueno, vamos a empezar a ver este artículo de la luz. Está muy interesante. Y empiezo a leer y voy a comentar también. No se trata nada más de leer por leer. Dice, la naturaleza de la luz. Tenemos la luz tan a la mano, tan cercana, que podríamos decir que la conocemos como a nuestra madre o a nuestro hermano. Pero en realidad, si analizamos con cuidado, veremos que empezamos a entender qué es la luz. Hace cosa de 200 años, lo cual es relativamente poco si lo comparamos con la historia de la humanidad. Y si no sabíamos qué es la luz, tampoco podíamos explicar qué son y por qué se dan los colores. ¿Qué es la luz? ¿De dónde surgen los colores? Y en la luz blanca, ¿de qué manera se nos ocultan los matices que la componen? No nos extrañaría que un niño de 6 o 7 años nos hiciera alguna de estas preguntas. Sorprendido, habría descubierto que no puede sujetar un poco de luz entre sus dedos, aunque siente el calor que éste le dispersa. La realidad, sin embargo, es que la mayor parte de la gente no sabría contestar preguntas como estas. Mucho antes de interesarte en la naturaleza de la luz, a nuestros antepasados les preocupó aprender a producir luz, por razones que no es difícil comprender. En la Tierra hace 4.000 millones de años solo brillaban el Sol, la Luna y las estrellas. Desde entonces y hasta ahora el Sol es la fuente más importante de energía de nuestro planeta. Toda forma de vida en la Tierra depende de su presencia, directa o indirectamente. El Sol nos calienta e ilumina. Hace que las plantas produzcan el oxígeno que respiramos y fabriquen nuestros alimentos y el de los animales. Para vencer el frío y la oscuridad, nuestros antepasados crearon fuentes de luz y calor. Durante cientos de miles de años, el hombre de las cavernas solo contó con fogatas y más tarde con antorchas para calentarse, iluminarse y alejar los peligros de la noche. Hace apenas 13,000 años aparecieron las más primitivas lámparas de aceite de llama abierta en conchas y recipientes similares. El progreso resultó lentísimo.
Apenas 500 años antes de la era común, se inventaron en Roma las lámparas de aceite con recipiente de reserva, de barro, piedra o metal, simples o elegantes. Algunas de ellas continúan en uso en lugares apartados, lo que significa más de 13,000 años de servicio. Además del cuchillo o la flecha, ningún otro dispositivo iguala este éxito. Poco tiempo después apareció la vela de cera de abeja, la cual iluminó los grandes salones de baile de los palacios reales. Van ya 2500 años de fabricar velas de cera. El día de hoy se emplean en la decoración y ambientación o para espantar olores e insectos. Su uso como fuente de luz es ya muy menor y circunstancial. Bueno, pues yo tengo mis velitas a la mano por si acaso. Transcurrieron siglos antes de que ocurriese otro acontecimiento importante en este terreno, pero ya no milenios. Fue así como en el siglo XVI, Leonardo da Vinci dotó la lámpara de aceite de una chimenea para aumentar su brillo y estabilidad. Hacia 1800, Humphrey Davy inventó en Inglaterra la lámpara de arco, en la que arden 2 barras de carbón entre las que salta un arco eléctrico continuo. Fue la primera lámpara eléctrica, solo que alimentada con las ineficientes baterías de la época que se agotaban al cabo de unos minutos. Poco después, en 1814, apareció la lámpara de gas, que continuó iluminando las calles por casi un siglo. Y en 1853 comenzaron a emplearse también lámparas de queroseno. Para entonces, los faros de los puertos ya habían adoptado la lente de Fresnel, una lente convergente, plana y ligera, lo que fue un paso importante para la seguridad de los barcos. Un faro dotado con una lente de Fresnel señalaba con una luz más intensa los lugares de riesgo para la navegación. En todo este tiempo, las casas, los castillos y los palacios continuaron calentándose con leña producida con energía proveniente del sol. Fue en 1879 cuando Thomas Alva Edison en Estados Unidos y Joseph Swan en Inglaterra llegaron independientemente a un invento que transformó nuestra vida: la lámpara eléctrica incandescente, la que nosotros conocemos como foco, y que de inmediato comenzó a alumbrar casas y calles. A partir de este momento, la técnica de la iluminación artificial avanza a otro ritmo. Casi cada 10 años se da un paso importante en la conquista de la luz para alumbrarlos. A finales del siglo XIX llegó la luz de neón y de otros gases y otros colores, producida al ionizarse el gas con la ayuda de una corriente eléctrica. Poco después se eleva la eficiencia de la lámpara incandescente por un factor de 3 al llenarla con un gas inerte. En la década siguiente, la lámpara de sodio de baja presión, en la que la fuente de luz es vapor de sodio, se convirtió en indispensable para la seguridad de las carreteras. 10 años después se generalizó la lámpara fluorescente de mercurio por su alta eficiencia. O sea, nos están narrando cómo va mejorando, ¿no?, la iluminación, el uso de la luz. A mediados del siglo llegó la fibra óptica, eficaz transmisora y guía de la luz. La fibra óptica es para la luz lo que los cables de cobre han sido para la electricidad. Para 1960, el láser se convirtió en una realidad y hoy invade a todos los laboratorios ópticos y nuestros hogares y bolsillos con los CDs y DVDs, los lectores de códigos de barras, etc. Las ciudades mejoraron su iluminación poco después por medio de la lámpara de sodio de alta presión, que resulta mucho más eficiente y económica que sus antecesoras. No tarda sino una década en aparecer
la lámpara fluorescente pequeña, que pronto sustituye a las lámparas incandescentes, usuales por resultar 3 veces más eficiente, pues no derrocha energía en generar calor. Esta a su vez fue rebasada a finales del siglo XX por la lámpara LED, siglas en inglés de diodo fotoemisor, que resulta 10 veces más económica que la incandescente, además de ser fría, y 3 veces más que la fluorescente, y están por venir las lámparas láser domésticas. Con todo este progreso, el sol sigue siendo el rey. La iluminación artificial no solo resulta incomparablemente más pobre y localizada, sino que se alimenta de energía que proviene del sol. Con el paso de los siglos mejoraron las formas de sustituir parcialmente al sol. Al mismo tiempo lo fuimos conociendo mejor a él y a la luz que nos regala. Por un lado, la astrofísica desentrañó el misterio de la fuente de energía que le da vida, descubriendo que se trata de una forma de energía nuclear que se libera al fusionarse núcleos de hidrógeno para producir núcleos de helio y convertirse una parte ínfima de la masa nuclear en radiación. El sol nos alumbra comiéndose a sí mismo, como lo hace cualquier estrella viva. Hoy sabemos que nuestra estrella va a la mitad de su vida, así que le quedan aún cosa de 6,000 millones de años para seguir iluminándonos. Simultáneamente, fuimos entendiendo el alma de la luz. Durante miles de siglos, la antigüedad del género Homo, del que somos parte, se estima en 2.5 millones de años. No supimos, quizá ni nos interesó saber, de qué está hecha la luz. Sabemos desde hace poco más de 200 años la fórmula H2O del agua, así como la composición de esa mezcla, principalmente de oxígeno y nitrógeno, que es el aire. ¿Y la luz? ¿De qué está hecha la luz? La respuesta que recibió esta pregunta en la antigüedad fue inocente. De luz. Se supuso, cuando finalmente surgió la pregunta, que la luz estaba compuesta de ínfimas partículas de luz. Se requirió que transcurrieran siglos para que cuando el siglo XVIII daba paso al XIX, el médico y científico inglés Thomas Young demostrara con un experimento definitivo que la luz no es una sustancia de naturaleza atómica, como todo lo que vemos con ayuda de la luz, y aún lo que no vemos, como el aire, sino una onda. El experimento consistió en demostrar que al superponer apropiadamente dos haces de luz, se obtienen zonas iluminadas y oscuras alternadamente, es decir, regiones con luz y regiones sin luz. Esto es propio de las ondas. Es el fenómeno de interferencia de ondas, imposible de obtener con partículas. Nunca sucedería con canicas, por ejemplo, cuando encimando canicas es imposible obtener regiones sin canicas. La idea de la posibilidad ondulatoria giraba ya en la mente de algunos investigadores, pero Young la transformó en un hecho comprobado mediante su experimento. Esta innovadora propuesta entraba en contradicción con la idea que se había heredado de Isaac Newton. Recuerden que Newton dominó esto durante muchos años, más de 100. Le ganó a Huygens, ¿no? Quien con sus avanzados estudios sobre la luz había reforzado la conclusión de que está constituida por pequeñísimos corpúsculos luminosos que la materia atrae y puede desviar. La propuesta de Young, apoyada como estaba en un experimento definitivo en poco tiempo, se transformó en teoría dominante, liberándose no sin sus trabas del enorme peso de la figura de Newton. Surgió entonces la pregunta natural: ¿ondas de qué? ¿Qué es lo que ondula,
si el espacio entre la Tierra y el Sol está vacío? Poco a poco se fue conformando una respuesta. Al retomar una vieja idea presocrática que consideraba que el espacio no está vacío, sino lleno de un elemento muy fino, el elemento del que están hechos los cielos. Se le llamaba éter y se le tomaba como la quinta esencia, pues había que sumarlo a los 4 elementos que se creía que constituyen el mundo material: aire, agua, tierra y fuego. Los físicos del siglo XIX, los filósofos naturales, adoptaron este mismo nombre para el supuesto elemento extraordinariamente ligero y elástico que proponían llena el espacio y sirve de soporte a las vibraciones luminosas. Y aquí está el espectro visible, en donde la pequeña franja con el arco iris es lo que podemos ver. Y todo lo demás, pues están todos los tipos de ondas. Algunos de ustedes las mencionaron en sus exposiciones. Rayos X, por ejemplo, sí manejaron, ¿verdad? Microondas, por ahí alguien también manejó. Entonces chequen que la franja es muy pequeña en comparación con el tamaño del espectro visible. Permítanme un segundo. Perdón, aquí tuve que interrumpir momentáneamente. Entonces les digo, aquí tengo el espectro electromagnético. Durante ese mismo siglo se hizo la luz sobre la naturaleza de la luz y sus vibraciones. El gran físico escocés James Clerk Maxwell, estudiando los fenómenos electromagnéticos, llegó a una conclusión inesperada, lo que representó una de las más brillantes síntesis de la física. La luz es de naturaleza electromagnética. Es una onda constituida por vibraciones eléctricas y magnéticas engarzadas entre sí de una manera muy específica. Las ondas electromagnéticas pueden tener cualquier frecuencia de vibración y dependiendo del valor de esta, constituyen ondas de radio o microondas o infrarrojas o visibles o ultravioletas o rayos X o incluso rayos gamma. En orden creciente de frecuencia, el reducido intervalo de frecuencias que corresponde al espectro visible queda perdido entre el resto de bandas electromagnéticas. Al centro de la lista, como se muestra en la figura 1, la que está aquí arriba, está en el centro, ¿no? La franja que podemos ver, la luz visible. ¿Dónde voy? Ya me pasé. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Así, como se muestra en la figura 1. Si no fuera por la enorme, inmensísima importancia que tiene para nosotros, permanecería perdido, ya que solo ocupa una región pequeñísima del espectro, apenas entre 400 y 750 nanómetros. Un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, o sea, la millonésima parte de un milímetro. Esto representa una octava. En cambio, el oído humano registra 8 a 9 octavas sonoras. El éter se entendió como el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas en general, no solo la luz. El espacio volvió a llenarse de éter, ahora aún más diluido y más elástico que en la antigüedad, para ser capaz de soportar ondas transversales, vibraciones perpendiculares a la dirección de propagación, como son las electromagnéticas, sin ser arrastrado por el movimiento de la Tierra. O sea, tuvieron que inventar de nuevo el éter para llenar el vacío. No concebían que hubiera vacío. Tenía que transportarse la onda por algún medio. Y el éter fue un concepto que se usó en la antigua Grecia
porque también los griegos le tenían pavor al vacío. Entonces tenían que llenarlo con algo, con el éter, que era el quinto elemento a final de cuentas. A partir de los trabajos de Maxwell y de otro científico británico, Michael Faraday, la teoría electromagnética y sus aplicaciones se desarrollaron con notable ímpetu. Este proceso dio lugar al surgimiento de la industria eléctrica y de comunicaciones, lo que vino a transformar de manera significativa y favorable nuestra forma de vida. En particular, al lado de la electricidad doméstica, urbana e industrial, apareció el radio, que representó en su momento el uso más importante y útil de las ondas electromagnéticas. El éter, que si existiera se nos deslizaría de las manos tan ligeramente como la luz, sigue siendo considerado el soporte de la radiación electromagnética. Se tratará ahora de luz visible o invisible, radiofrecuencia u otra frecuencia. Así entramos al siglo XX, en el que se construyen las dos grandes teorías físicas que lo caracterizan: la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Ambas teorías tuvieron mucho que decir sobre la luz. La naturaleza electromagnética de esta no se alteró, pero adquirió un rostro diferente del que nos pintara la física clásica heredada del siglo XIX. Por un lado, la teoría de la relatividad niega el éter, simplemente por no ser necesario, pues lo que vibra son precisamente las componentes eléctrica y magnética de la onda. Las ondas electromagnéticas son una forma de materia, aunque no se trata de materia atómica, como explicamos a continuación. El punto está en que las ondas electromagnéticas portan energía electromagnética. Y esta energía E equivale a una masa M dada por la más famosa fórmula de la física, E igual a mc cuadrada, donde C representa la velocidad de la luz en el vacío. Algo análogo sucede con la masa de la materia común, la materia atómica, pero la masa electromagnética no está constituida por átomos, sino por energía pura, radiante. Así la luz, propagándose, representa energía que viaja por el espacio libre. No requiere éter para ello. Lo que acabamos de decir es parte de una de las más ricas ideas que produjo la física del siglo XIX, debida precisamente a Faraday y Maxwell. Los fenómenos eléctricos o magnéticos que se dan en el espacio representan un fenómeno físico y energético real. Esto significa que hay algo físico en ese espacio. A ese algo eléctrico, magnético o gravitacional podemos agregar, distribuido en el espacio, se le llama campo eléctrico o magnético o electromagnético o gravitacional, según sea el caso. Estos campos son algo real, tan real como la materia atómica, pero de naturaleza enteramente diferente. Por ejemplo, el campo electromagnético es tan real que podemos ver o sentir una porción de él cuando se trata de luz visible que alcanza nuestros ojos, o de radiación infrarroja que calienta o quema nuestra piel. Concluimos que el tejido del mundo está compuesto de materia atómica y de campos. Descubrir esto y elaborarlo fue otra de las grandes contribuciones a nuestra comprensión de la naturaleza del mundo y de la luz en particular. Debemos agregar a esto que en la actualidad está en discusión la naturaleza de inmensas regiones cósmicas. Se estima que 96% del universo que se consideran ocupadas por materia obscura y energía obscura. En este caso, con el calificativo obscuro, se reconoce nuestra total ignorancia de su naturaleza. Si se trata de algo conocido o novedoso, es asunto del futuro.
Chequen todo lo que aquí dice de la luz, ¿no? La luz, pues, se propaga en el vacío. Resuelto esto, pasamos a la teoría cuántica, la que tuvo tantas cosas y tan radicales que decir sobre la luz, que conviene entrar, antes de entrar al tema, aclarar a qué se refiere la mecánica cuántica. En breve y de manera un tanto excluyente, podemos decir que la mecánica cuántica es la teoría física que debe aplicarse a los átomos y moléculas. Resulta ser una teoría muy rica, pero a la vez muy diferente de la física clásica. Por ejemplo, difiere de manera esencial de la mecánica clásica que conocemos por nuestra experiencia cotidiana. Una propiedad muy significativa de los sistemas cuánticos, electrones, protones, átomos, moléculas, etcétera, es que al lado de sus propiedades como corpúsculos, poseen propiedades ondulatorias. Sucede, en este caso, lo opuesto a lo que sucedió a lo largo de los siglos con la luz. A ella se le consideró primero como corpuscular y terminó siendo ondulatoria. A los átomos los consideramos desde los griegos como corpúsculos, pero ahora debemos agregar que pueden comportarse en ciertas condiciones como una onda. La coexistencia de onda y corpúsculo es una peculiaridad universal de la mecánica cuántica. Desde esta perspectiva, se nos podría ocurrir que el que ambas nociones hayan sido significativas para nuestra comprensión de la naturaleza de la luz no debe ser tan extraordinario. Si acaso la teoría cuántica tiene algo que ver con la luz, y sí, en efecto, así resultó. Tiene mucho que ver y decir al respecto. Es notable que el primer descubrimiento en 1900 de un comportamiento cuántico se dio precisamente con la luz. La luz se reveló como un fenómeno con propiedades cuánticas. El calificativo cuántico se refiere aquí y más en general a que el intercambio de energía entre un campo electromagnético encerrado en una cavidad y la cavidad que lo contiene, un horno por ejemplo, se da por cantidades discretas. Esto es precisamente la idea que sugiere el término latino quantum, cantidad. La análoga más simple que viene a la mente es la del comercio contemporáneo. Los productos molidos o granulados nos los venden en el supermercado en paquetes de 1, 2, 5 kilos. Y si se trata de líquidos, de 1, 2, 5 litros. No podemos comprar 7 gramos o 2.3 mililitros. A una conclusión similar llegó el físico alemán Max Planck, después de insistentes esfuerzos por evitarla, pues la idea de paquetes, cuanta de luz de energía, fijada por su frecuencia, parecía descabellada, pero los resultados experimentales lo obligaron a aceptarla. Y pronto esta idea se convirtió en base para el estudio primero de la luz, poco después de las propiedades cuánticas de la materia y más tarde de los campos en general. A estos paquetes de luz intercambiados se les conoce con el nombre de fotones. Ah, caramba. Aquí pasó algo raro. A ver, aquí se me hizo muy grande la letra. A ver, vamos a regresarnos. Y es que con los dedos no me está funcionando aquí ya esto. Vámonos para atrás. A ver. Vamos a dejar de compartir. Permítanme un segundo. Aquí pasó algo raro. Para atrás, a ver cómo le hago. La naturaleza de la luz.
está el documento de nuevo. Dice, bueno, vamos a saltarnos un poquito. Dice, es notable que el primer descubrimiento en 1900 de un comportamiento cuántico, no sé ya. Aquí. Algunos años después, de 1905 a 1909, el joven Albert Einstein dio una interpretación más radical al fenómeno cuántico detectado en la luz, o sea, en la radiación electromagnética, sea o no visible. Para Einstein, el comportamiento cuántico de la radiación se debe a que el propio campo electromagnético está organizado en cuantos de energía, o sea, en paquetes independientes, fotones, cada uno con energía bien definida. Decir esto equivale a dotar el campo eléctrico, hasta entonces el paradigma de la continuidad, de una estructura corpuscular discreta. Por su radicalidad, esta idea, aún proveniendo de Einstein, joven aún, tardó varios años en ser aceptada. Hoy en día, no solo el campo electromagnético se concibe como compuesto por cuanta, sino que en cualquier otro campo se le atribuyen también propiedades discretas. La visión heurística que sugiere esta descripción es simple. Mientras se trata de un campo, digamos, electromagnético para fijar ideas de muy baja densidad, tal que dominan los procesos de interacción entre un fotón y un átomo. Se requiere describir a este campo en términos discretos, es decir, cuánticos, cuando por el contrario se trata de un campo de alta densidad, donde interviene un enorme número de fotones. El fenómeno se nos manifiesta como un continuo y debemos describirlo en términos clásicos iniciales. La analogía con agua es inmediata. A escala molecular, el agua se manifiesta como una estructura discreta. A escalas macroscópicas, un vaso de agua, por ejemplo, se nos presenta como un continuo. Parece conveniente insistir en la idea central. El lenguaje de los fotones es hoy universal. La luz nos llega a los ojos en torrentes que percibimos como clásicos, pero en cantidades minúsculas es posible detectar los procesos discretos debido a fotones individuales. La luz que vemos es concebida hoy, en conclusión, como formada por una plenitud de fotones. La cantidad mínima de luz que interacciona con un átomo aislado está formada, sin embargo, por un simple fotón, un paquetito de energía electromagnética que manifiesta su continuidad. Terminemos regresando al principio, con la luz como un continuo. Quedó en el aire una pregunta: ¿y los colores? ¿De dónde proceden? Fue siempre claro que el asunto de los colores atañe a la luz. Un recipiente de vidrio transparente azul pinta de azul su sombra, o de rojo si es rojo. Es claro, el color es luz. La primera clave firme de esto se debe a Newton, quien en su juventud estudió la luz. Incluso escribió el más avanzado tratado sobre la luz hasta su época. Descubrió, entre tantas propiedades, que la luz blanca se descompone en un arco iris al pasar por un prisma transparente, y que si el arco iris así obtenido se le hace cruzar un segundo prisma transparente alineado con el primero, sale luz blanca nuevamente. Newton mostró con esto que la luz blanca está compuesto por luces de colores y la recombinación de ellos produce la luz blanca. Surge entonces la pregunta: ¿cómo percibimos los colores? Los colores como tales no existen en la naturaleza. Son una percepción construida por el cerebro a partir de la información que reciben de los ojos. Algo similar ocurre con los sonidos. Lo que existe en la naturaleza son vibraciones
del aire o de los cuerpos. Cuando tales vibraciones llegan a nuestros oídos, producen impulsos nerviosos que el cerebro transforma, interpreta como sonidos. A diferente frecuencia de vibración corresponde diferente tono. En el caso de la luz, a diferente frecuencia de la luz que incide en nuestros ojos, diferente color nos ofrece el cerebro. Así tanto sonidos como los colores son obra maestra de nuestro cerebro. Nuestro cerebro enriquece a la naturaleza. Los millones de conos, células que reaccionan a la luz que posee una región de la retina humana, están especializados en distinguir con mayor eficiencia los colores rojo, verde o azul, que corresponden respectivamente a las frecuencias menores, intermedias y mayores o mayores, intermedias y menores longitudes de onda. A partir de estos tres colores, el cerebro construye todos los colores que percibimos. Fue el mismo Thomas Young, descubridor del infrarrojo, y que para ese entonces se había convertido en fisiólogo, quien propuso esta teoría de los tres colores. Antes de él, la situación se percibía como sumamente compleja, pues se suponía que el cerebro respondía por separado a cada uno de los colores que percibimos, idea que da lugar a un galimatías. El color que vemos de un objeto es el de la luz reflejada, es el de la luz que refleja, no es una propiedad intrínseca del objeto. Los objetos no tienen color, se ven de color. A ver, me queda un minuto de Zoom. Nos salimos y regresamos de inmediato, por favor. Porque si no, ahorita nos va a botar a todos. Regresamos todos de inmediato.